Nuestro sistema educativo no ha cambiado desde 1971. Miren las notas bajas que sacaron en su examen de matemáticas semanal. Más de la mitad de ustedes reprobó. La mayoría de los que aprobaron lo logró con lo justo. Nadie obtuvo un 100%. Y ahora tenemos esta brecha entre los ricos y todos los demás. Y esto es peligroso. La brecha entre ricos, pobres y la clase media es demasiado grande. Y por primera vez el sueño americano desaparece. En lugar del sueño americano, todos pueden hacerse ricos. Mucha gente en Estados Unidos y en todo el mundo está enojada con los ricos. Algunos políticos de hoy dicen, miren la brecha entre el sueldo del director y del empleado. Bueno, ese es el sueño americano, hacerse rico. ¿Te enojas con los Kardashians porque ganan $1 millón? ¿Te enojas con las estrellas del deporte porque ganan $1 millón? ¿Te enojas con las estrellas de rock por hacerse ricos? Si te vas a enojar con alguien, enójate con el sistema escolar. Mira, esta no es una crisis económica. Esta es una crisis educativa. ¿Qué es la razón por la que siempre pregunto por qué no hay educación financiera en la escuela? Allí es donde se crea la brecha. No puedes darle dinero a la gente y esperar que la brecha se achique. Eso es una locura. En la próxima sección te contaré cómo sería la educación financiera si yo administrara las escuelas. Así sería la educación financiera. Ahora estamos en la parte 3 de Segunda Oportunidad y la parte 3 trata sobre lo que es la educación financiera. Porque ves, la educación también tiene 3 lados. De un lado está la educación tradicional y del otro lado está la educación financiera. Y tu trabajo es pararte en el borde y determinar qué es lo mejor para ti y para mí. ¿Qué piensas hacer con respecto a la crisis financiera? ¿Volverás a la educación tradicional o tu segunda oportunidad está en la educación financiera? La educación tradicional es como la educación de mi padre pobre, que consiste en ir a la escuela, conseguir un trabajo y ser empleado. Ahorras dinero, trabajas arduamente, pagas tus deudas, compras una casa, inviertes a largo plazo en la bolsa de valores. Esa es la educación tradicional. El lado de la educación financiera, que es el lado de mi padre rico, es lo opuesto. Y eso es lo que lo hace complicado para la mayoría de la gente, porque es lo opuesto. Del lado de mi padre rico es transformarse en emprendedor, en alguien que contrata empleados. Entiendes la deuda porque la deuda enriquece más a los ricos. Tienes que entender los impuestos porque enriquecen más a los ricos. Y tienes que entender los mercados. Tienes que poder ganar dinero cuando los mercados suben y cuando los mercados bajan. Así que mi preocupación es que si viene este gran colapso, si los mercados bajan, arrasará con estas personas en el lado de la educación tradicional. Así que la pregunta para ti es, ¿qué lado es mejor para ti? ¿Para tu segunda oportunidad? ¿Tu segunda oportunidad será volver a la facultad, a la educación tradicional y conseguir un trabajo bien pagado? ¿O será estar del lado de la educación financiera y aprender a hacer que el dinero trabaje para ti? ¿Qué lado es mejor para ti? En verdad, la educación financiera puede ser bastante simple. Mi educación financiera comenzó cuando tenía solo 9 años. Fue cuando mi padre rico, que era el padre de mi mejor amigo, nos enseñaba a su hijo y a mí sobre el dinero jugando el juego de Monopoly. Todos sabemos la gran fórmula de Monopoly. Son 4 casas verdes, un hotel rojo. Así que mi padre rico, su hijo y yo jugábamos Monopoly todo el día y luego me iba a casa. La diferencia es que mi padre rico nos hablaba, nos enseñaba a pensar como personas ricas. Fue como un maestro, entrenador y mentor mientras jugábamos Monopoly. Luego me iba a casa con mi padre pobre y él decía, ¿qué hiciste todo el día? Y yo decía, bueno, estuve jugando Monopoly. ¡Ah! ¡Qué pérdida de tiempo! Ve y haz tus tareas. Porque si no haces tus tareas, no sacarás buenas calificaciones y no conseguirás un buen trabajo. Así que allí comenzó mi educación financiera. Mi padre pobre fue un gran hombre. Se graduó de la Universidad de Hawái en menos de 2 años, se fue a Stanford, la Universidad de Chicago y Northwestern, y finalmente obtuvo un doctorado y fue ministro de Educación para el estado de Hawái. Así que era académicamente listo, pero no tenía educación financiera. Del lado de mi padre rico nunca se graduó, pero entendía cómo jugar el juego de Monopoly. Así que nos enseñó a su hijo y a mí a partir de los 9 años,
Y probablemente jugamos ese juego 1000 veces con el pasar de los años. Jugamos hasta entrar en mis 30 con mi padre rico. Y lo que hago y hace mi esposa hoy es jugar Monopoly en la vida real. Así que mi pregunta para ti es, para tu segunda oportunidad, ¿deberías comenzar a jugar Monopoly en la vida real? Detrás de mí está el cuadrante del flujo del dinero. Es el libro número 2 de la serie de Padre Rico. El cuadrante de flujo de dinero es un libro muy importante y nuevamente encontrarás que las cosas son opuestas. A un lado del cuadrante tienes E y tienes S en inglés, A en español. Ese es el lado de mi padre pobre. E significa empleado y A de autoempleado. Es quien maneja una pequeña empresa, una especialidad, o es un especialista o una estrella, como de película o del golf. Entonces tienes E y As de un lado, y del lado de mi padre rico tienes D, que es de un negocio grande, B en inglés, personas como Henry Ford, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates. Y finalmente I significa inversionista, pero no cualquier inversionista, sino que se refiere al inversionista profesional. ¿Ves? La mayoría de la gente invierte del lado EIA, invierten en 401k, planes jubilatorios, deducibles, etcétera. Esta gente son inversionistas pasivos. Cuando hablamos de inversionista, hablamos de inversionistas proactivos y profesionales. Así que de este lado está mi padre pobre, es SIA, y de este lado están los Ds y los Is, que es del lado de mi padre rico. Así que cuando era joven tuve que decidir qué lado era mejor para mí. E o A, D o I. Este es un tema muy importante para mí. Se llama impuestos. La mayoría de las personas odia pagar impuestos, así que pregunto esto. ¿Tienes E, A, D, E, I? ¿Quién paga los más impuestos? Los E, y esto es así mundialmente, paga alrededor del 40%, así que si eres empleado, una parte importante de tu sueldo será para pagar impuestos. Y así se roban tu riqueza. Si eres A, que es autoempleado, una estrella de cine o un especialista como contador, abogado o un médico, pagas un 60% o más. Así que los SIAs pagan los mayores impuestos posibles. Y son las personas que fueron a la facultad y les dijeron que trabajaron duro para ganar su dinero. En el lado de DI, que es el rico, los Ds pagan un 20% de impuestos, pagan mucho menos, y los Is, los inversionistas profesionales, pagan tanto como 0% de impuestos. Así que algunos dicen, esto no es justo. Y puedo entenderlo porque la mayoría de las personas está de este lado mirando hasta este lado, pero quiero decir esto, las leyes fiscales son justas. ¿Ves? Las leyes fiscales no les importa si eres rico o pobre. Puedes ser rico o pobre y no pagar nada de impuestos. Puedes ser rico o pobre y pagar un 20% de impuestos. ¿Ves? Lo que no es justo es la falta de educación financiera en las escuelas. Así que la gente de este lado no tiene idea de cómo es que ellos están ganando tanto más dinero y pagando mucho menos impuestos. Voy a decir esto, para quienes hayan leído Padre Rico, Padre Pobre, o si tienes el libro, lee Padre Rico, Padre Pobre nuevamente, la lección número 1 de mi Padre Rico fue esta: los ricos no trabajan por dinero. ¿Ves? Ellos aquí del lado EIA trabajan muy duro para ganar dinero y pagan los mayores impuestos. Mi Padre Rico dijo del lado D: debes tener gente trabajando para ti para pagar menos impuestos. Y el lado I, tu dinero trabaja arduamente para ti. El dinero de otra gente trabaja arduamente para ti. Así es que por eso pagas menos impuestos. Y eso es lo que debería incluir la educación financiera. Entonces, como decía una de mis comediantes favoritas, Joan Rivers, ¿podemos hablar? Y déjame preguntarte, ¿podemos hablar ahorita mismo? Déjame decirte qué está pasando en el mundo real, cosas que nunca te dicen en la escuela. ¿Ves? La verdadera batalla el día de hoy es tener el comunismo, el socialismo de un lado y el capitalismo del otro lado. Yo dije, bueno, queda en ti en qué lado quieres estar. Yo prefiero estar del lado del capitalista.
Desafortunadamente, mucha gente en el lado comunista y socialista siempre dicen que los ricos paguen impuestos. Y esa es como la teoría de Robin Hood de negocios, tomar de los ricos y darle a los empleados de gobierno. Entonces, los SIAs donde dicen que los ricos pagan impuestos, no quieren decir que los ricos paguen impuestos, quieren decir que la gente del cuadrante EIA paguen impuestos, pero estos del cuadrante DI pueden tener exenciones fiscales debido a una cosa. Esos del cuadrante del D e I son socios con el gobierno, tienen una serie de habilidades y la mentalidad y la capacidad de hacer lo que el gobierno quiere que hagan. Entonces, cuando la gente dice eso no es justo, generalmente están del lado EIA. Recuerden que hay mucha gente en el cuadrante A y D, simplemente no pueden hacer lo que hacen el cuadrante AI. Entonces, una vez más, cuando le dan exenciones fiscales o incentivos o subsidios a esas personas que están del lado de I, porque hacen lo que el gobierno no puede hacer. Entonces yo estoy del lado de I y yo tengo exenciones fiscales porque tengo empleados. No tengo un trabajo y contrato empleados. Lo segundo es que utilizo deuda, porque el dinero ya no es dinero, es ahora deuda. Los bancos me necesitan para pedir dinero prestado y muchas cantidades. Y también estoy invirtiendo en petróleo y en gas y proveo comida porque eso es lo que el gobierno quiere. Esas son las exenciones fiscales de EI. Como el artículo del 31 de mayo de Los Angeles Times dijo, este es mi héroe, Elon Musk, y le llamaron el rey del subsidio. ¿Por qué? Porque está al lado de DI. Esta persona es mi héroe, es tan bueno como Steve Jobs, si no es que mejor. Él creó PayPal, después invirtió en SpaceX y ahora Tesla, y le está dando baterías a la gente alrededor del mundo para eliminar la necesidad de corriente eléctrica. Así es que el gobierno le da subsidios de miles de millones de dólares porque está del lado de ahí y está haciendo lo que el gobierno quiere que se haga. El gobierno necesita gente que dé trabajos y el gobierno necesita gente que invierta dinero. Así es que para esas personas de ustedes que estén en el lado EIA, que digan impuestos a los ricos, porque el gobierno le cobra impuestos al lado de EIA y no a las del lado de I. A lo mejor la segunda oportunidad sea de estar del lado de I y por eso es que su educación financiera es tan importante. Es un paquete educativo exhaustivo, principalmente para personas que quieren saber más sobre el lado de I. Si ves este recuadro atrás, se llama Recuadro de la Radio del Padre Rico. ¿Por qué? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si eres idiota, te juntas con idiotas. Si eres un malandrín, te juntas con malandros. Y si eres una persona rica, te juntas con personas ricas. Y el recuadro de la radio significa que puedes aprender más si quieres aprender más. De las personas que realmente lo logran en la vida real, la razón por la que la mayoría de la gente pasa dificultades financieras es que siguen los consejos financieros de vendedores. Se llaman corredores de bolsa, corredores de bienes raíces y corredores de seguros o planificadores financieros. Mi padre rico decía, los llaman corredores porque tienen que correr más que tú, necesitan tu dinero. Así que cuando veas ese recuadro radio del padre rico y esa segunda oportunidad, puedes escuchar, puedes participar en conversaciones entre las llamadas personas ricas que son muy exitosas en la vida real, en el lado de I. Por ejemplo, si quieres aprender más sobre cómo los ricos pagan menos impuestos, la radio del Padre Rico tiene una conversación con mi asesor fiscal Tom Wheelwright. Si quieres aprender cómo la deuda enriquece al inversionista, escucha esa conversación. Dura como 45 minutos. Son paquetes de información simplemente excelentes. Entra y escucha lo que dicen de verdad las personas ricas. La radio del Padre Rico es parte de tu paquete educativo exhaustivo, incluido en segunda oportunidad. Recuerda, dime con quién andas y te diré quién eres. Cada oveja con su pareja. Así que en 1994, Kim logró la libertad financiera y ella solamente tenía 37 años y yo tenía 47 años. Así que la gente nos preguntaba cómo lo lograron. Y les dijimos que simplemente jugábamos Monopoly en la vida real, pero eso no los complació. Así que en 1996, Kim y yo inventamos el juego de mesa Cashflow, como verán aquí atrás. Muchas personas dicen que el juego de mesa Cashflow es Monopoly con esteroides. Como dije, mi educación financiera comenzó cuando tenía 9 años jugando Monopoly con mi padre rico. Así que te daré algunos de los opuestos que se encuentran en el juego de mesa Cashflow. Este es un opuesto enorme. En la mitad del juego se ve otra cosa llamada la carrera de la rata. Ahí terminan la mayoría de los Cs y los As. Van a la escuela, consiguen empleo, se convierten en médicos o abogados y terminan en la carrera de la rata trabajando muy duro, pagando muchísimos impuestos, regalando su dinero al gobierno.
regalando su dinero a Wall Street con sus 401k o planes jubilatorios y simplemente giran en esa carrera, pero los ricos no lo hacen. Los del lado DI no lo hacen, invierten lo que se llama vía rápida. Reitero, todo es opuesto. Puedes manejar tu vida dentro de la carrera a la rata o puedes estar del lado D y I e ir por la vía rápida. Todo es opuesto. Hay un montón de otras cosas que hacen el juego de mesa de cash flow un Monopoly con esteroides. Una razón importante es que cash flow es el único juego que te alienta a usar la deuda para hacerte rico. Ahora sé qué dirá, pero la deuda me da mucho miedo y está bien. Pero tienes que aprender a usarla. La deuda es peligrosa cuando no se usa bien. Cash flow en realidad te alienta a usar la deuda, pero esto es lo mejor. Usas la deuda con dinero de juguete. Si cometes un error, es solo dinero de juguete. Trata de hacer eso en la vida real. Cometes un gran error con la deuda y quedas en la ruina. Esta es la parte más importante del juego Cashflow. El juego Cashflow, reitero, Monopoly con esteroides, es el único juego que te enseña a usar un estado financiero. Ahora, el 99.9% de todos los niños que terminan la secundaria en la escuela no saben lo que es un estado financiero. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Ves? Del lado de mi padre pobre, el lado EIA, mi padre pobre dice, debes de tener buenas calificaciones. Así que cuando estás en la escuela, tu boleta dice A, B, C, D y F. Y mi padre rico de este lado, del lado de I, dice, tu boleta se llama estado financiero. Así que mucha gente termina la escuela pensando que su boleta es lo más importante. Si tuvieron un 4.0, 2.0, ¿a quién le importa? Lo que realmente cuenta es tu estado financiero. Si yo fuera a evaluar a nuestros líderes políticos por su inteligencia financiera, les pondría una F. Me refiero a todos los políticos desde el presidente para abajo. Deberían ser despedidos por destruir la economía. ¿Y qué pasa con esos banqueros que estafaron a muchas personas? Deberían de tener una F. Ellas son las personas que te dicen que inviertas a largo plazo, en ahorros y en fondos de inversión. Deberían tener una F por mala información. ¿Y qué pasa con el sistema escolar? No estoy culpando a los maestros, pero si el sistema académico de Estados Unidos tuviera una boleta, también les pondría una F, porque están fallando en educar a la gente y preparar a los jóvenes para el mundo real. Recuerda, el banquero quiere ver tu estado financiero, pero la gente de este lado aún está viviendo en el pasado. Soy un estudiante modelo, tengo un promedio de 4.0. Bueno, al banquero no le importa, el banquero quiere ver tu estado financiero. Porque tu estado financiero es tu boleta de calificaciones cuando terminas la escuela. Pero si el 99% de los estudiantes secundarios no tiene idea de lo que es un estado financiero, no es extraño que tengamos problemas financieros. Si vas al supermercado y compras un cartón de leche, lo primero que haces es quieres ver la fecha de vencimiento. Porque si lo bebes y es una leche vieja, te vas a enfermar. Bueno, lo mismo sucede con ideas acerca del dinero. Mucha gente hoy está operando ideas caducas acerca del dinero. Por ejemplo, en 1975, si yo fuera al banco, el banco me daba 15% de interés en mi dinero. Era bastante buen interés. Pero en el 2015, 40 años después, si yo voy a un banco, el banco solamente me va a dar 2% de interés. Entonces, déjeme explicar cómo les afectan las tasas de interés. En 1975, si yo tenía $1 millón en el banco, a mí me pagaban $150,000 al año en intereses en ese $1 millón. 150,000 en 1975 era mucho dinero. Quiero decir, mi $1 millón valía mucho. 40 años después, en 2015, ese mismo $1 millón me dan 2%. Eso quiere decir que me pagan $20,000 en mi $1 millón. Mira, piénsalo así. $20,000 es difícil vivir con ese dinero. Si estoy tratando de vivir con el interés de mis ahorros, entonces $20,000, técnicamente estoy viviendo en la pobreza. Entonces, aunque si yo tuviera $1 millón en el banco en el 2015 y estoy tratando de vivir del interés, $20,000, soy un millonario que está tratando de vivir
en pobreza. Y entonces por eso estoy diciendo que los ahorristas son perdedores ahora, porque las ideas son caducas. Las ideas del dinero ya pasaron su fecha de vencimiento. Si estás pensando en ideas del dinero que ya caducaron, te vas a enfermar como te vas a enfermar bebiendo leche que ya está vencida. Un par de cosas más. Cuando miras el estado financiero, verás aquí que dice ingresos. Las S y las As siempre quieren esto. ¡Hoy quiero un trabajo bien pagado! ¡Quiero un trabajo bien pagado! ¡Quieren ingresos! Lo que hace a los ricos más ricos se enfoca en los activos. La columna de activos que hace a los ricos más ricos. Así es que la belleza de jugar el juego Cash Flow, tantas veces como sea posible, es que brinda los elementos básicos. Te capacita para pensar como una persona rica y pensar en adquirir activos, no trabajos bien pagados que son grabados. Así que algunas cosas importantes sobre el cash flow son estas. Es que tu enfoque estará en los activos, no en los ingresos. Y te capacitará para pensar como una persona rica, no una persona pobre de clase media que quiere un trabajo bien pagado. Así que este es el poder que encontrarás en el juego cash flow. Kim y yo diseñamos el juego en 1996 para que las personas enseñen a las personas. Te digo, esto funciona. Es lo que Kim y yo hicimos para jubilarnos en menos de 10 años. Porque nos enfocamos en los activos, no en un trabajo bien pagado. Y el juego Cash Flow podría ser lo mismo para ti. Para capacitarte a pensar como una persona rica, no como una persona pobre de clase media que quiere un trabajo bien pagado. Así es que déjame hablarte directamente, déjame decirte algo que no te enseñan en la escuela. La lección número 1 en Padre Rico es que los ricos no trabajan por dinero, así es que déjenme explicarles para qué sí trabajan los ricos. Para lo que trabajan los ricos es la adquisición de activos y lo que los activos le proveen a los ricos es flujo de efectivo. Los ricos no quieren cheques de pago porque los cheques pagan los impuestos más altos. El flujo de efectivo es una mucho mejor forma de ingreso. Una vez más, los ricos no trabajan por dinero, los ricos adquieren activos que proveen flujo de efectivo. Para ustedes que están considerando una segunda oportunidad en el cuadrante D o I, quisiera presentarles a mi querida Kim, ya que los cuadrantes B y no son para todos. Ella es mi querida, la decisión más inteligente que he tomado fue casarme con Kim, una bendición de casi 30 años. Cuando conocí a Kim, era una empleada de una agencia de publicidad. Pero lo que más me impresionó fue que iba para el cuadrante D y que tenías un pequeño negocio de mercadeo en red. Yo sabía desde el principio que no quería ser una empleada. No sabía realmente cuáles eran las opciones, porque crecí siempre alrededor de empleados, pero me presentaron la red de comercialización mientras que yo estaba trabajando en publicidad y pensé, esta podría ser una buena idea para empezar a aprender lo que es ser dueña de un negocio. Así es que me puse al día con esta empresa de mercadeo, yo era una representante y fue genial, una experiencia de aprendizaje maravillosa para lo que se necesita hacer siendo un empresario, porque yo no hacía la venta, yo no recibía dinero. Tuve que ser muy creativa en cómo iba a vender, porque yo, por supuesto, como la mayoría de las personas de mercadeo en red, vas con los amigos y familia y eso se acaba rápido. Así es que tienes que encontrar nuevos clientes. Así es que yo establecía mis pequeños salones y clubes de estado físico y otros lugares a lo largo de Honolulu y seguía vendiendo y también aprendí a cómo vender y lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Pero fue probablemente una de las mejores experiencias que haya podido tener desde el principio. Y también tenías que enseñar a otras personas a cómo vender. Exacto. Y también tenía que enseñar acerca del liderazgo. Así es que la red de comercialización fue una grandiosa manera para descubrir si quería convertirme en empresaria. Así que cuando la conocí hace 30 y tantos años, dije, ella tiene belleza, tiene cerebro, y le encanta el negocio. Y hemos sido ahora hace 30 años y yo no estaría aquí sin ella. Ella y yo creamos el juego de mesa Cashflow para aquellos de ustedes que quieren saber si quieren ser un inversionista profesional en lugar de un inversionista pasivos, jubilándose con 401k y estos otros pensiones jubilatorias. Para eso desarrollamos el juego Cashflow. Desarrollamos este juego básicamente para enseñarle a la gente lo que Robert y yo hicimos para ser financieramente libres. Recomendamos la red si quieren moverse al cuadrante D. Si es que quieren convertirse en inversionistas, vean el juego Cashflow. Yo en realidad tengo un título universitario de negocios, pero tengo que decir que entrar en la red de comercialización aprendí más acerca de lo que se necesita para ser un empresario de lo que aprendí en mis 4 años de universidad.
Así es que déjame hablarte directamente de nuevo. Algunos de ustedes dicen, no puedo hacer nada si se sigue colapsando el mercado de demás. Esa es la actitud de un verdadero perdedor. Pero déjame decirte ahorita, todos, ricos o pobres, inteligentes o no, con educación académica o no, puede hacer algo. Nuevamente, ve un estado financiero aquí. El principal de todos los activos son negocios. Eso hace que Steve Jobs, que los hombres más ricos del mundo, empresarios que empezaron negocios, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Thomas Edison, todas son personas que no terminaron la universidad. Los segundos son bienes raíces. Bienes raíces es el poder de la deuda e impuestos. Y el tercero es la bolsa de valores y el cuarto es el mercado de materias primas. A pesar de que tengas poco dinero, puedes hacer algo al comprar plata. Plata hoy cuesta como $20 la onza. Todo mundo le alcanza para comprar plata o oro. Empieza con eso. Yo no ahorro dinero, yo ahorro metales preciosos como oro y plata. Lo segundo, si estás en la bolsa de valores, puedes comprar cosas como el fondo de inversiones Prudent Bear. Entonces, cuando se colapsa el mercado, los fondos Bear suben y lo puedes hacer eso por pocos dólares también. Ahora, para llevar a cabo bienes raíces y negocios, tienes que ser mucho más inteligente y utilizar muchísima más educación financiera, y eso es lo que capacita Rich Dad a la gente a hacer, para hacer BSIs, para invertir en bienes raíces y negocios, porque eso es en donde uno gana el más dinero y se pagan los menos impuestos. Pero el asunto es que cada uno de ustedes puede hacer algo. Así que nuevamente la educación es más importante. Pero como puedes ver, hay diferentes tipos de educación. La educación tradicional por un lado y la educación financiera del otro. Con el aprendizaje es igual. Hay más de un lado. Allá por 1969, el doctor Edgar Dale, psicopedagogo, creó esta cosa que está aquí, llamada el cono del aprendizaje. En el cono del aprendizaje notarás más de una forma de aprender. Miramos la base del cono aquí. Lo que encontrarás es que hay dos formas de aprender. Esta, la lectura, y luego escuchar palabras o clases. Así aprendió mi padre pobre. Para mí, de pequeño, era aburrido, aburrido, aburrido. En el otro extremo del cono del aprendizaje notarás que la mejor manera de aprender es hacerlo en la vida real. Pero justo debajo de eso está algo que se llama simulación. Simulación es sinónimo de juegos o práctica. Estamos simulando hacer lo que sucede en realidad. En el tope está la forma de aprender que me enseñó mi padre rico. En el fondo del cono está la educación tradicional o como mi pobre padre trató de enseñarme. Entonces, en 1969, el doctor Dale, psicopedagogo, encontró que al leer uno retiene la menor parte, menos del 10%. Cuando escuchas una clase es alrededor del 20%. Por eso en la escuela, gran parte del tiempo, yo iba a clase y escuchaba la lección y me olvidaba de todo. Así que, nuevamente, hay más de dos formas de aprender. En el fondo están los estudiantes modelo y muchas veces en la cima están los estudiantes mediocres. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que es muy inteligente en la escuela, pero que no logran nada en la vida real? Y ese es uno de los problemas que tengo con la educación tradicional. Te dan todas las respuestas, pero esta gente no es muy brillante. No saben qué hacer, no pueden hacer mucho y tienen miedo de cometer errores. Así que ese es el fondo y el tope de la curva de aprendizaje del Dr. Edgar Dale. Ahora, subimos al próximo nivel, es ver fotografías. Mejorar tu atención. Mejorar tu atención de aprendizaje es una de las razones por las cuales hay tantas fotografías en segunda oportunidad y hasta 30%. Ahora, arriba de eso está mirar una película. Y este video, esta película llamada El hombre que puede predecir el futuro, la hicimos solamente para elevar tu atención, de manera que recuerda más y te olvides menos. Así que más arriba en el cono del aprendizaje está lo que se llama participar en una plática. Y eso está realmente muy arriba. Y la razón del recuadro de la radio de Padre Rico, puedes ir a segunda oportunidad y participar y escuchar discusiones de gente real que está haciendo lo que cuenta, que sabe de lo que habla. Y al 90% está esto que se llama simulación. Y de ahí surgen los juegos. La razón por las que aprendí tanto de mi padre rico fue porque mi padre rico usó el juego Monopoly, 4 casas verdes, un hotel rojo, retuve mucho, aprendí mucho. Entonces mi padre rico me capacitaba, me entrenaba de cómo poder hacerlo en la vida real. Escucho que muchos dicen,
Lo que haces es tan arriesgado. Muchas veces esas son las personas que, como mi padre pobre, que fueron muy buenos estudiantes, muchas veces estudiantes modelo, muchas veces contadores, abogados y médicos, pero solo aprendieron cómo aprender de la lectura y de las clases. Y cuando se llega a este nivel aquí, que es práctica y simulación y práctica, jugando el juego y luego hacerlo en la vida real, entonces dicen que es riesgoso. Y es riesgoso si te enseñaron a no simular, a no practicar. La manera en cómo nosotros, los humanos, estamos diseñados para aprender es de cometer errores. Por ejemplo, un bebé aprende a caminar al caerse y caerse, entonces luego aprende a caminar, después aprende a correr, luego se sube a una bicicleta y nuevamente se cae y se para, después se cae y se aprende y luego aprende a andar. Pero nuestro sistema escolar, especialmente en el nivel básico, la lectura y las clases, si cometes un error, te castigan. Siempre te castigan por cometer un error. Por eso tantas de estas personas tan inteligentes no pueden hacer nada. Porque esto dice Edgar Dale. Es simulación y luego hacerlo en la vida real. Lo que sugiero es que leas el libro, escuches algunas de las clases, mira este video completo, discútelo, participa, escucha lo que los expertos dicen y luego tal vez podrías jugar Monopoly o el juego Cash Flow y jugarlo y jugarlo y jugarlo hasta que se grabe en tu cabeza y luego lo haces en la vida real. Eso es lo que sugiero. Pero si tienes miedo de cometer errores, que es lo que estas personas que como mi padre pobre tienen, ¿qué pasa si cometo un error? Si cometo un error soy estúpido. Bueno, es lo que está mal con el sistema escolar, es lo que está mal con la educación tradicional. Te castigan por cometer errores. Ahora, míralo de esta manera. Me encantó la escuela de vuelo, me encantó aprender a ser piloto, prepararme para Vietnam. La razón por la que me encantó la escuela de vuelo en Pensacola, Florida, y Camp Pendleton en California, porque simulábamos y simulábamos para prepararnos para hacerlo en la vida real. La escuela de vuelo era así. Entrábamos en la mañana, escuchábamos clases de instructores, y luego volábamos en la tarde. Entonces, estudiar en la mañana, volar en la tarde. Y después lo hicimos en Vietnam. Y ahora, algo que practicamos fue estrellarnos. Parece raro, pero los pilotos de infantería de marina lo practicamos. Practicamos de emergencia, de emergencia, de emergencia. Y cuando pasa en la vida real, cuando estaba en Vietnam, me estrellé 3 veces. Así se ve un helicóptero artillado cuando cae al agua. Cuando sucedió fue aterrador, pero sabíamos qué hacer. No nos matamos porque la infantería de marina y la escuela de vuelo de marina nos enseña a practicar, practicar, estrellar, estrellar, estrellar. Y eso es lo que aprendes en Monopoly o el juego Cash Flow. Mientras escuchas a los asesores, escuchar los programas de radio, escuchas a instructores reales que lo están haciendo en la vida real, luego estás listo para la vida real. Entonces, ¿invertir es riesgoso? ¿Volcarse al comercio es riesgoso? Sí. Pero lo que es peor es simplemente saber las respuestas y leer los libros y no saber cómo aplicarlo en la vida real. El fin de Padre Rico es simular, practicar, practicar y aprender. Hoy leo constantemente y asisto a las clases constantemente. Y también practico, cometer mis errores y aprendo de mis errores y luego lo hago en la vida real. Esa es la manera en que los humanos están diseñados para aprender. El problema es que nuestro gobierno, nuestra economía y muchas de nuestras empresas están dirigidas por gente que solo sabe cómo leer y solo aprende de clases. Y por eso tenemos graves problemas financieros hoy. Así que nuevamente la educación tiene más de un lado. Es importante que leas y también practiques y lo hagas en la vida real, porque ahí es donde se aprende verdaderamente.